Sí, muy buenas tardes. Voy a comentar una partida que me mandó Pablo Rothman, realmente muy interesante, que ha jugado por internet. Voy a compartir pantalla. Él iba con negras y me comentó que había preparado el dragón, en donde el blanco sale de esa posibilidad porque juega el movimiento C4. Para poder jugar el dragón habría que ver las variantes normales. Este es, por ejemplo, el dragón acelerado, en donde existe la variante Maroczy con C4, para hablar con referencia a la jugada que hizo el rival. Entonces sería este tipo de juego donde el blanco restringe al negro del hecho de poder reaccionar en el centro con D5, ganando espacio, pero bueno, el negro está muy sólido en esa posición, hizo una partida de mucha lucha, ¿no? Pero bueno, el C4 directo no es lo mismo, porque allí el blanco, si bien controla D5, desprotege la casilla D4. Entonces el blanco tendría que tratar de llegar, no como jugó en la partida caballo C3, sino con caballo F3 a llegar a este D4, sacando la casilla débil tras C por D4, caballo por D4, o no agudizando tanto la casilla débil, porque con caballo C3 ahora ya el negro empieza a evitar la jugada de 4. Por ejemplo, si caballo F3, caballo C6, y hay un control más del negro sobre la casilla de 4. Entonces acá hace algo antinatural el blanco, mueve dos veces la misma pieza en la apertura, cosa que no es aconsejada. Acá se juega E6 y caballo de G7 para no bloquear la diagonal del alfil de G7, que sigue controlando la importante casilla central que he referido. Y con el caballo se prepara el enroque y el otro caballo, el de B8, irá a C6. Y posteriormente, para un futuro, el negro buscará reaccionar en el centro con D5. Caballo F3, caballo C6, D3 enroque, alfil G5 para evitar, una vez enrocado, el golpe liberador de 5. H6 se va al alfil para seguir evitando dicha irrupción central, y G5 para poder hacerla. Creo que el negro juega impecable la apertura y acá estaba todo preparado para el golpe central. Recordemos algunos dogmas. Con ventaja en desarrollo, rey en el medio, hay que tratar de enfrentar peones y peones para abrir el juego. Me refiero a abrir columnas y diagonales para poder explotar el monarca adversario en el centro del tablero. La partida siguió F5, con una idea muy concreta de jugar F4 y ganar el alfil. Pero bueno, acá tenía la posibilidad, tal cual indica la flecha de Chessbase, de jugar alfil de 6. El blanco emplazaría dicho alfil en una casilla importante, evitando la jugada de 5 del rival y atacando el peón de C5. Esta sería la jugada que hubiera recomendado, pero el blanco sale de esa recomendación y toma en F5, abriendo la columna F. El caballo de E7 pasa a F5 para ir a D4, el D5 todavía es posible, y el caballo a la vez controla la casilla D6. Alfil E2 para enrocar finalmente, y se jugó el caballo CD4, interesante. La otra opción era atacar al caballo, sacarlo de la casilla D4 y amenazar H4 y ganar espacio, y bueno, y el negro también atacar en el flanco rey. Caballo CD4, enrocó. Bueno, y ahora D5 era la más directa. Se juega A6, para buscar algún juego lateral con B5, evidentemente, ¿no? Acá me gustaría cambiar piezas, hacer caballo por D4. No se hizo torre B1, y ahora se hace B5 en la partida. H5 era otra, B5 se puede, pero el blanco jugó B3 creyendo al negro había que cambiar, porque entonces, tras toma de alfil, existe alfil F3 molestando a la torre. Miren las dos diagonales de los alfiles negros molestando al flanco dama. Pero entonces el negro igual tiene una interesante continuación, que es come un alfil. Si come torre, come aparentemente torre. Bueno, entonces si toma este, ataca el alfil a la torre se retira, y esta es una partida posible. Bueno, es una partida de lucha. Habría que haber jugado así con blancas. Pero B3, bueno, deja en el aire el caballo de C3, esa jugada. Torre B8 fue un gran error, que no se dio cuenta el blanco.
obviamente porque el alfil podría comer a la torre, como indica la flecha. Bueno, acá existía una excelente continuación, que se trataría de esta, y ahora atacar al caballo de C3. Cuando el caballo se retire, se hace el movimiento G4. Este se va hacia D2, atacando con el alfil a G4, y en vez de hacer H5, irrumpir centralmente con D5 atacando al caballo, que no tiene muchas casillas. Vean cómo el alfil de G7 controla C3, entonces no hay otra alternativa que comer en C5, y acá se presentan golpes tácticos basadas en las piezas en el aire, como alfil D4, única B4 para sostener el caballo, y ahora el alfil mira en rayos X al rey, y entonces aprovecha la clavada para venir con caballo G3 amenazando. Dama H4 y una figura de mate con dama H1, la clavada del alfil de D4 es letal, única alfil por G4, dama H4 amenaza mate en H1, única alfil H3, y se captura la torre para luego coordinar con columna y diagonal en F2. Bueno, brillante si hubiera sido toda esa secuencia, que hubiera aprovechado toda una situación de piezas en el aire, como el caballo de C3, se hubiera atacado letalmente con todas las piezas. Pero bueno, se jugó de otro modo, se jugó ese torre B8, que no empaña para nada después porque es una partida rápida, toda la fuente creativa posteriormente del negro en esta partida. C por B, D6. Ahora el negro defiende la torre, no pudo retomar en B5, y me hace acordar esto a una especie de gambito Volga, del peón dama, donde se entrega un peón en la apertura para lograr la columna A y B, y la diagonal del alfil de G7. El blanco coloca el caballo en E4, mira de refilón la casilla de 6. Entonces, bueno, acá quizás caballo B5 y contra 4 caballos C7, partida de lucha. Este fue un error, un nuevo error, no tan grave como el otro, porque deja de proteger el peón de D6. Hay que mirar siempre en cada jugada lo que hace y lo que deja de hacer. Se deja de defender el peón de D6. El blanco lo capturó y el negro jugó dama D7. Era interesante un movimiento sin defender la dama. No hay que pensar únicamente que atacan la dama, única mover la dama. Quizás acá existía caballo por G3, porque, vean, si caballo por dama, el caballo de D4 come al alfil con jaque y no hay retirada con el rey, más que jugar dama por caballo, recuperando la dama. Entonces ahí hay que tomar el caballo y ahí puede sacar la dama a cualquier casilla, y bueno, y ahí colocan bien las piezas el negro, si bien está peor en material, hay una mejor compensación. Ahora en la partida se jugó dama de 7 y se retiró el caballo a C4. Caballo por caballo, ya directamente emprendíamos la captura de la calidad, y bueno, el blanco tendría una mejor posición por el material, ¿no? Estaría una calidad de ventaja y algunos peones. Creo que estaría con una partida muy favorable. Caballo C4, bueno, yo hubiese retirado la torre, que bueno, fue capturada en este momento. Bueno, ¿cómo vamos en el material? Hay 4 piezas menores contra 3, pero una calidad de menos, y también hay algunos peones de menos, 2 peones y calidad de más. Entonces, ¿el blanco qué tiene que hacer en este escenario? Jugó caballo de 3, llevó una pieza a la defensa. Otra era el otro caballo, emplazarlo en la casilla central E4 para tener 2 grandes caballos, liberar la diagonal del alfil y después a lo mejor activar ese alfil y buscar cambios. Está bien, si el rival cambia para ganar un peón, recupera uno de los peones. Y bueno, y ahí se logra activar y luego desalojar la dama, y creo que esta posición es mejor de la que se arribó en la partida para blancas. Tenía que evolucionar el caballo de F hacia E4, una casilla central. Ahora el negro coloca a la dama en una posición agresiva y también el alfil hace lo propio. Entonces el blanco no encontró luego las mejores jugadas, que tienen que ver generalmente con la simplificación. Esto no se hizo. Acá con la simplificación, ese alfil defendido por la dama, dejando E3, porque
Si el rival captura, nos hace caso, se quita los caballos, que eran muy molestos en esta posición, y ante la simplificación, ya ahora no hay tanto picante en el juego del negro, por la calidad de entregada. Hay que ver qué pieza simplificar, a lo mejor devolver un peón para liberar las acciones. Si le queremos demasiado al rival, como no querer dejar nada de lo que se ha ganado, y bueno, ese excesivo amarretismo hace que se empiece a tener inconvenientes, porque la centralización de las piezas negras es evidente. Acá, bueno, habría que haber jugado dama de 2 y bancarse ese sacrificio, pero ya estamos en situaciones complejas, con amenazas de mate. Hay que encontrar algunas jugadas defensivas, acá se pierde la dama a cambio de la otra, y queda, curiosamente, tras todas estas complicaciones tácticas, una igualdad material. Sin embargo, con un peón de ventaja. Con esta jugada se evita la captura en F2 y se quita al caballo la posibilidad de regresar. Cuando quede todo defendido, se va a jugar rey G2 y se come el caballo, y ganaría una pieza el blanco. Eso es lo que había que jugar ya en esta posición, pero muy difícil de defenderse, ¿eh? mucho más fácil es atacar. Se jugó alfil H5 y se jugó caballo H4 incorporando más piezas en el ataque. Ahora sí, esta captura de peón era distinta porque entraría en la séptima línea y hay veneno en la posición del negro. Ante este cambio se defiende justo y bueno, hay pelea, hay una calidad de menos, pero está peleando el negro mejor que en las otras versiones. Se juega caballo H4 muy interesante, y acá rey H1 no fue lo mejor, ya había que defenderse de este modo y bloquear la diagonal. Bueno, pero se jugó rey H1 y acá se jugó torre F4. Ya existían jugadas así de sacrificio para atacar sobre el punto H2 con la dama centralizada y un caballo, pero la defensa del blanco, para buscar una, creo, igualdad, era con toda esta serie de cambios, y ante esta amenaza de mate, esta jugada intermedia lo salvaba, y acá sí, se lograba la repetición de jugadas. Eran posiciones ya muy difíciles de defensa, lo más normal ya a esta altura es colapsar. Entonces, torre F4, y acá va a venir una jugada de gran creatividad. Torre C1 se jugó, y acá, bueno, existía ya quizás esta jugada que llevaba a toda esta situación. Ya había que entregar la dama, y se entregaba la dama, pero el negro seguía con el ataque. Esto era bueno para el negro, pero en cambio de hacer esta, jugó la imaginativa al máximo, con la jugada torre F3, mirando un torre por caballo y capturar en G2. Bueno, se puede tomar de peón, de alfil, y no había que tomar justamente, porque si se tomaba, yo creo que la amenaza de mate, que existiría con la toma de un caballo, bueno, obligaba luego a entregar la dama y se quedaba con una red de mate. El blanco jugó caballo G4, capaz que caballo torre G1, esto había que jugar, y se entregaba la dama mismo en esta versión, se cubría, se amenazaba mate con torre por H2 y descubiertos, se vuelve a amenazar el mate, y bueno, se llegaba a toda esta versión que vuelve a jugar con la clavada del alfil hacia la torre, y acá hay que irse de rey porque si no viene caballo E3 jaque a la descubierta, y bueno, tras toda esta secuencia, se atacaba la dama, se capturaba, y el blanco no tenía más que hacer una repetición de jugadas. Y si no, si come el alfil, esta posición de caballo y torre, y 3 peones por bando, se llega a una igualdad. Está compensada la situación de la dama, porque está cortado el rey, quizás vaya a jugar una versión con un torre C2, y es una posición de resistencia que no va a poder quebrar fácil, sobre todo porque la dama no se puede ir del control de la casilla F3 por el jaque de caballo que se avecina, y la posición es de igualdad. O sea, tremendas complicaciones tácticas eran lo que se daban permanentemente. Se jugó este caballo G4 atacando la dama, y una vez que come ese peón ya no hay solución.
el negro queda la partida ganada por la amenaza del mate con dama por H2. Entonces se defendió el mate con el caballo regalándolo, pero ya es tarde, porque el negro amenaza dama H3 y no se puede frenar el mate. Se intentó por este lado y después de esto se abandonó. Estaba pensando en este mismo momento. No hay solución, no hay solución alguna. A ver si se juega de este modo. Lo voy a poner en vivo y en directo, el programa, a ver cómo sería la situación, que me quedé pensando de qué manera se podía esto jugar. Parece que no le juega caballo por torre, sino que está para jugar dama F. Esta era la situación, esta era la resolución. Había todavía una resolución de parte del blanco. O sea que todavía la jugada caballo G4, como intuía en la partida, claro, había que tomar del otro caballo. Esto era lo curioso. Se tomó, en la partida se toma de caballo de F, a ver, de caballo de H, y había que tomar del otro caballo. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si caballo G4 se vuelve a amenazar el mate, si ahora se juega la torre G1, cuando venga la jugada dama H3, no se va a poder defender el mate con torre G2 porque se encuentra el caballo de H4. Vean las sutilezas del ajedrez. Era con el otro caballo, la toma en F3. Yo ya me había distraído y había pensado que el ataque era ya ganador una vez que se jugaba caballo por H6, y el detalle es la captura del caballo. Pablo jugó con el caballo por H3 y ahí todavía el blanco podía defenderse con la jugada torre G1, que no la hizo, le hizo torre por C5 y ahí ya no hay forma de solucionar el mate en H2. Tras el jaque y el rey se va, no hay forma de defensa posible. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo para todos.